Hola, mi nombre es Gustavo Navarro, estudiante de Derecho de la Universidad Manuel Beltrán, y el video habla sobre los derechos humanos de cuarta generación y su relación con la dignidad humana en la sociedad tecnológica, ¿vale? Entonces, este tema no es futurista ni teórico, es algo que vivimos todos los días cuando usamos un celular, una red social, una aplicación bancaria o cuando una bueno, o una EPS, una universidad o una entidad del Estado maneja nuestros datos personales, ¿no? Entonces, hoy nuestra vida no solo existe en el mundo físico, sino también en bases de datos algorítmicos, historiales digitales, sistemas automatizados. Por eso la pregunta central es, ¿cómo se protege jurídicamente a la persona humana cuando la tecnología empieza a decidir por ella? Entonces, los derechos humanos de cuarta generación son aquellos que buscan proteger la vida frente a los impactos del desarrollo tecnológico, la digitalización de la vida y el uso masivo de datos personales. Tradicionalmente se habla de derechos de primera generación como la libertad y la igualdad, ¿sí? De segunda generación como los derechos sociales y de tercera generación como los derechos colectivos. Entonces, en este caso, la cuarta generación aparece cuando la tecnología comienza a afectar directamente la intimidad, la identidad, la libertad, la autonomía y la dignidad de personas, ¿sí? Entonces, aquí aparecen los derechos como la protección de datos personales, el derecho al olvido, la autodeterminación informativa, la identidad digital y la protección frente a decisiones automatizadas. Como explica el jurista Antonio Enrique Pérez Luño, eh, estos derechos existen porque el desarrollo tecnológico crea nuevas formas de poder sobre la persona humana, ¿sí? Entonces, hoy una persona no solamente es un cuerpo físico, sino también un historial médico, un puntaje crediticio, información laboral, búsquedas en Internet y comportamientos en redes sociales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del derecho civil, las personas bueno, la persona es el centro del sistema jurídico. Todo el derecho gira alrededor de su dignidad, su autonomía y su capacidad de autodeterminarse, ¿sí? Sin embargo, la tecnología puede convertir a la persona en un simple perfil, un número o una estadística. Por ejemplo, un algoritmo puede decidir si una persona recibe un crédito, si es contratada o si es considerada un riesgo para la aseguradora. Cuando esto ocurre, sin control jurídico, la persona deja de ser tratada como un sujeto de derechos y pasa a ser tratada como un objeto de análisis. Entonces, por eso los derechos humanos de cuarta generación buscan proteger a la persona frente al poder de los sistemas tecnológicos, ¿sí? No se trata de estar en contra de la tecnología, sino de evitar que la tecnología se convierta en una forma moderna de dominación, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido que los datos personales hacen parte de la personalidad jurídica. Por ejemplo, en la sentencia C-1011 del 2008, la Corte señaló que el derecho a la habeas data protege directamente la dignidad humana, porque permite a cada persona conocer, actualizar, controlar la información que existe sobre ella desde mucho antes, pues, digamos, entonces la sentencia T-414 de 1992, ¿sí? Ya la Corte ya había reconocido que la intimidad es un derecho fundamental y hoy esa intimidad también existe en el mundo digital. Además, en la sentencia SU 082 de 1995, la Corte explicó que el buen nombre y la honra pueden verse gravemente afectados por el uso indebido de la información. Entonces, por su parte, por ejemplo, por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, por ejemplo, la sentencia SC 2805 del 2019, que en una publicación en Internet o la difusión de datos falsos puede generar responsabilidad civil por afectar el buen nombre, la reputación y la vida privada de una persona. Esto demuestra que el daño digital es tan real como el daño físico y que el derecho civil también debe adaptarse a los retos tecnológicos. Ujú. Hoy vivimos en una sociedad donde nuestra vida digital es una extensión de nuestra personalidad, nuestros correos, redes sociales, fotos, historiales, conversaciones, forman parte de lo que somos, ¿sí? Cuando alguien accede, manipula o difunde esa información sin permiso, no está tocando solo un archivo, está afectando directamente a la persona humana. Por eso los derechos humanos de cuarta generación protegen la identidad digital como parte de la personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, uno de los mayores retos actuales es la inteligencia artificial, no sé, ChatGPT, etcétera, etcétera, Gemini, como se llame. Hoy existen sistemas que deciden quién recibe un crédito,
quién es contratado, quién es vigilado o quién es considerado sospechoso. El problema es que muchas veces nadie sabe cómo decidir el algoritmo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esto es gravísimo, porque la persona tiene el derecho a saber por qué se toma una decisión que afecta a la vida. Por eso surge el derecho a la transparencia algorítmica y al no ser sometido a decisiones automatizadas sin control humano, ¿sí? Entonces, obviamente, los derechos de cuarta generación también se relacionan con la biotecnología. Hoy existen pruebas genéticas, bancos de ADN, tecnologías de edición genética, y eso plantea una pregunta profunda. ¿Quién es el dueño de mi información genética? Si una empresa tiene acceso a tu ADN, no sé, la EPS, puede saber qué enfermedades puede tener o qué riesgos son sobre la vida. Por ejemplo, la protección de la integridad genética también hace parte de estos nuevos derechos, ¿no? Entonces, existen casos reales en los que las personas han sido rechazadas en trabajos o en créditos porque el algoritmo analiza su comportamiento digital o su lugar de residencia, y esto demuestra que la tecnología puede reproducir, amplificar la discriminación. Por eso los derechos de cuarta generación también buscan garantizar la igualdad de la sociedad digital. Incluso las Naciones Unidas, en su informe sobre el derecho a la privacidad, ¿sí? En la era del año 2013, si no estoy mal, advirtieron que la vigilancia masiva y el uso indiscriminado de datos personales ponen en riesgo los derechos humanos. Y el gran peligro es que se construye una sociedad donde el sistema lo sabe todo sobre el ciudadano, pero el ciudadano no sabe nada sobre el sistema, ¿sí? Entonces, el derecho no debe frenar la tecnología, no, pero sí debe poner límites. Eso implica leyes de protección de datos, regulación de la inteligencia artificial, transparencias en los algoritmos y control judicial sobre las decisiones automatizadas, ¿sí? Entonces, la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Entonces, bueno, digamos que en conclusión, los derechos humanos de cuarta generación existen para proteger lo más importante que tenemos, nuestra condición de persona. En una sociedad cada vez más digital, defender la dignidad humana es defender la libertad. Si el derecho no controla la tecnología terminará controlando la humanidad. Por ejemplo, también, pues algo muy importante también es entender que hoy en día la vida digital ya no es algo separado de nuestra vida real, ¿no? Entonces, volviendo al contexto principal, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, nuestro historial de búsquedas, nuestras compras, nuestras fotos, nuestros chats, forman parte de una entidad personal, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista jurídico, eso significa que cuando alguien accede, manipula o difunde esa información sin permiso, no está tocando solo un archivo, sino está afectando directamente a la persona. Entonces, obviamente, hoy alguien puede sufrir de una forma de violencia que no deja marcas en el cuerpo, pero sí destruye su reputación, su vida laboral y su tranquilidad emocional. Esto es un daño digital y el derecho a, no sé, y el derecho debe responder a eso. O sea, tenemos que volver a subir, ¿no? Entonces, el tema de las inteligencias artificiales a mí me preocupa también porque el problema es que muchas veces nadie ve cómo decide el algoritmo, ¿no? O sea, es una caja negra que no sé cómo se manejará. Y desde el punto de vista de los derechos humanos es gravísimo porque la persona tiene derecho a saber por qué se toma una decisión que afecta a su vida, ¿no? Entonces, por eso entre los derechos humanos de cuarta generación aparece el derecho a la transparencia algorítmica y a no ser sometido a decisiones automatizadas o automáticas sin control humano, ¿no? Entonces también vamos a poner un caso real. No sé, en varios países personas han sido despedidas o rechazadas en trabajos porque el algoritmo detectó en sus redes sociales, pasa muy a menudo en Estados Unidos, que hablan mal del Estado, mal del gobierno, bla, bla, bla. Entonces, digamos que eso también le cierra muchas puertas a la gente. Es más, pide uno una visa, le verifican redes sociales. Si uno sube un meme o cualquier boba, de una vez también le pueden rechazar la visa. Sí, entonces en los bancos pueden rechazar también por ese tipo de cosas y pues obviamente no sé realmente cómo se puede llegar a manejar ese tema. Entonces, pues el rol, y bueno, ya volviendo a la conclusión final, desde el derecho civil, eso implica que las nuevas formas de responsabilidad, ¿no? Entonces, hoy una empresa puede ser responsable civilmente no solo por lo que hace, sino por lo que hacen sus sistemas automatizados, ¿no? Entonces, si un algoritmo causa daño, alguien debería responder, ¿no? Entonces, la persona humana no puede quedar indefensa frente a una máquina. Y obviamente de las personas que la manejan o la crearon, ¿no? Entonces,
Mi reflexión final, ya para terminar, sería la tecnología puede mejorar la vida humana, pero también puede destruirla si no se tienen límites. Entonces, los derechos humanos de cuarta generación existen para recordar algo fundamental. La persona humana está por encima de cualquier sistema. Gracias.